Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, buenas tardes. Otra vez, como todos los miércoles, entre ustedes y nosotros, con la conducción de nuestro doctor y estrella Jorge Enríquez, al que estamos esperando comunicarnos lo antes posible. Como ustedes saben, hoy es un día bastante complicado por las tormentas que han asolado la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el Gran Buenos Aires también, ¿no? El área del AMBA. Así que esto ha sido un problema bastante importante en el día de hoy para toda la gente que ha tenido que movilizarse, estudiantes, trabajadores, y no es excepción para Jorge, que también ha tenido una actividad importante, cantidad de reuniones, y lo estamos esperando para que en forma lo antes posible esté con nosotros. Mientras tanto, podríamos ir adelantando algunas cositas que tienen que ver con las últimas reformas económicas que vamos a tocar un poco más adelante con más profundidad a través de Gustavo Lázari, que ya ha venido colaborando con nosotros, un propietario del frigorífico Cárdenas, ¿sí? Que es un especialista en el tema de las carnes, y teniendo presente que justamente el gobierno, por la suba desmedida de precios en las bocas de expendio para la gente, ha decidido liberar precios para la importación de alimentos. Va a ser muy importante la opinión de Lázari en ese sentido, ¿no es cierto? Ya sabemos que han ido entrando ya carnes de Brasil, sobre todo, cerdo. Nosotros comemos algunos cortes que en Brasil no se comen. Así que ya lo tenemos al doctor Jorge Enríquez, nuestro conductor. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En forma telemática estoy yo. Así es, gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología. Si no, tenías que venir en bote, Jorge. No, porque anduve por todos lados y resulta que llegué a mi casa empapado, iba a cambiar, pero estaba totalmente empapado, pero cuando digo totalmente empapado es así. Yo con esto de la apertura de la economía tengo algunas dudas, ¿no? Porque eh, el gobierno se cansó de repetir como loro que la inflación es siempre y en todo lugar un problema monetario. Y ahora abren la economía para combatir la inflación. Claramente esto no es liberalismo. Por la suba de precios, el gobierno anuncia la apertura de importaciones de alimentos en forma indiscriminada. Yo entiendo que en determinados momentos se puede realizar esto, pero me parece que previamente que favorecer al productor local, porque esto me hace acordar a la época de Martínez Dios, cuando dijeron, le abrimos la ventana, entró el frío y no se habían puesto el pullover. Pero claro, si vos no le bajás los impuestos, es lógico que pasen estas situaciones. Y uno ve que cuando se habla del aumento neto de impuestos, yo exactamente no veo que estos impuestos hayan bajado. El impuesto inflacionario está alto, se subió el impuesto país, se va a subir de nuevo el impuesto a las ganancias. Entonces me parece que, sobre todo el impuesto a país, que en febrero fue el cuarto impuesto que más recaudó de todos los impuestos, luego del IVA, de ganancias y contribuciones patronales. Yo, considerando que el déficit fiscal es innegociable y que la recesión se va a mantener por algún tiempo, veo difícil que vayan a levantar el cepo y liberen el tipo de cambio, porque van a perder una de las fuentes de financiamiento impositivo del Tesoro más importante y van a entrar en déficit fiscal.
Yo creo que bajar impuestos a las exportaciones para que impulsen la actividad económica, eso justamente me parece que es inteligente. Y recaudar más sin aumentar impuestos. Y por supuesto, al mismo tiempo, lo venimos diciendo de siempre, bajemos los impuestos, pero no aumentemos impuestos, pero al mismo tiempo bajemos el gasto público. Porque si nosotros estamos bajando impuestos, pero el gasto público se mantiene en los niveles que está hoy, y a mí no me convence esto que me dicen, logramos 90.000 millones de ahorros por cuestiones que hicieron, cuando, por ejemplo, sabemos, esto no es crítica, porque yo siempre entiendo que cuando uno dice estas cosas, enseguida dicen, ah, no, entonces estás con los Kirchner, y no es estar con los Kirchner, estar con el sentido común. ¿El sentido común qué me indica? El sentido común me está indicando a mí algo que es muy, muy cierto, muy lógico. Hay una curva que se llama la curva del Laffer. Cuanto mayor es la presión impositiva, menor va a ser la gente que vaya pagando impuestos, porque hay momentos que están asfixiados. Entonces me parece que acá creo que Lázari tiene mucho en esto, señalar que la idea de abrir la economía es una cuestión que es siempre necesaria, la competitividad económica, pero no lo puedes hacer tampoco de la noche a la mañana y con determinados productos. Me da la sensación esta a mí, eso es lo que yo digo, sigamos bajando el déficit fiscal. Me parece bien que algunas cuestiones se hagan, pero se hace más por gesto que otra cosa. Hay un informe de una consultora muy seria que dice que la baja que hicieron con los legisladores nacionales, que son los peores pagos del país, es el 0,07% del gasto público. Entonces yo cuando veo eso digo, bueno, y no es que te defiendo, porque yo no formo parte de ninguna corporación hoy parlamentaria, pero cuando yo veo esto, me pongo a pensar, yo digo, esto está bien, es un gesto, pero vayamos a tocar cosas mucho más profundas. Veo, por ejemplo, que está bien lo que pasó con el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que era una pornografía absoluta. Entonces creo, y por el otro lado, creo que al gobierno le está faltando, pese a que voy a rescatar, porque hace poco escribí un artículo, no sé si lo han visto, es un artículo que está hablando sobre lo que en estos 3 primeros meses ha habido un cambio, y hay que consolidarlo este cambio. Yo cuando, por ejemplo, veo que en el gobierno de la ciudad se han suprimido una cantidad muy importante de contratos, y bueno, yo digo, no está mal, yo he visto en reparticiones donde porque hay que hacerse cargo de todo. Muchas veces nosotros hemos pedido por que nos, porque esto hay que decirlo, porque si no nos vamos a estar engrupiendo toda la vida, porque nos pidió el amigo, nos pidió el familiar que ingresara a la administración pública. Y entonces nosotros le decimos, bueno, no, porque total, no, porque no somos una bolsa de trabajo cuando estamos en administración pública, ni tenemos bolsillo de payaso. Te tengo que informar que está Entonces, el doctor Osvaldo San Martino también con nosotros, ¿eh? bueno, ahora Osvaldo, ¿cómo te va? No, estaba Hola Jorge, hablando ¿cómo te va? ¿Cómo estás, de Osvaldo? algunas, Hola, ¿cómo andás? Bien, de bien, algunas ¿vos? generalidades que yo digo que te estaba dando algunos enfoques que a mí me parece que en febrero el impuesto al país, que fue el cuarto impuesto que más recaudó de todos los impuestos, luego de IVA, ganancias y contribuciones patronales, me parece que va a ser difícil que lo quieran bajar. Y lo que hay que bajar son los impuestos a las exportaciones para que impulse la actividad económica y recaudar más sin aumentar impuestos y al mismo tiempo bajar el gasto público. Y yo contaba, así como contaba, que me decía, me parece muy bien que en algunos lugares, yo lo he visto ahora en estos días en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos contratos que se han bajado, lo hablé con algunos funcionarios, ministros, y entonces me dan la explicación. No solamente gente que en algunos casos no iba a trabajar, sino en otros casos que era gente que no estaba realizando ninguna tarea específica. Entonces yo digo, si la anécdota que cuento siempre, que se las he contado a ustedes, no sé si en la audiencia, del famoso amigo mío, dueño de un estudio muy grande, con más de 100 abogados, y que me vino a ver un día a mí de lo que los funcionarios muchas veces no tomamos en cuenta, de los gastos, de la política, y dale con los gastos de la política, y la gente que se nombra. Le dije, mira, yo estoy dispuesto en esta gestión a no nombrar a nadie, que efectivamente así lo hice.
Cuando fui diputado traje gente toda que la traje en comisión de otro lado, para no generar esas capas geológicas. Después de terminar de una hora de hablar y decirme, no, haces muy bien, porque así no se aumenta el gasto indiscriminadamente, si no se necesita, si esto que el otro. Me dice, bueno, digo, la verdad que coincidimos plenamente. Perdóname, ¿a qué venías? No, lo que pasa es que tengo un hijo mío que se recibió de abogado y quería que empezara a trabajar con vos acá en el Congreso. Espectacular. Le dije, ¿viene como pasante de alguna facultad? No, como pasante? Sí, le digo, mira, yo cuando empecé a trabajar en tribunales, como meritorio, mi padre me metió como meritorio y no podía haber más de 2 meritorios por secretaría civil en esos momentos. Y entré como meritorio gratis y me sirvió muy bien porque mi padre quería que yo aprendiera y fue con ese criterio a hablar con el entonces juez Pedro Alejandro de Lepiane. Y no, me dice, pero ¿cómo venir a trabajar gratis? Ah, entonces lo tiene que pagar el Estado. Bueno, sí, sí, total. Pero es abogado, me dijiste, ¿no? ¿Por qué no lo contratás en el estudio? Ah, no, porque en el estudio lo tengo que pagar yo. Ah, bueno, papá, entonces, como en el estudio tenés que pagar vos, no te conviene, entonces mandáselo al Estado. Y así se fue generando eso. Y en algún momento estas cosas hay que hacer en mea culpa, porque así como gente, me ha pasado con un amigo mío común, que el otro día, común de todos ustedes, que se quiso jubilar, porque ya estaba en la edad provecta para hacerlo, y en el lugar dijeron, no, estamos tratando de jubilar a la gente que realmente no tiene tu capacidad, así que te vas a tener que dar un par de años. Entonces yo creo que eso es el estado de Frondizi, donde Frondizi, me consta, porque mi tío en esa época fue presidente de YPF, se le iban a las empresas extranjeras que venían al país los técnicos que tenían. ¿Por qué? Porque quien trabajaba en el Estado era un orgullo, porque estaban plenamente capacitados. Y claro, pero después, bueno, empezaron que en SEGUA, el cargo de SEGUA, para los que no saben, SEGUA era Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, una suerte de remedio de lo que hoy es el sur, el norte, tenía privilegio para entrar el hijo cuando se jubilaba o se moría el padre. Entonces, ¿cómo? Y la Constitución, el artículo 16, lo tengo por acá, la quiero repasar. La idoneidad dice que es la única condición para hacer un acceso no habla del acomodo. Y yo creo que en eso, gente como ustedes, que son gente capaz, gente inteligente, gente que no necesita ir a andar a pedir un puesto por ahí, lo pueden entender perfectamente, porque son gente calificada. Bueno, pero esa es alguna digresión por el tema económico, y después vamos a hablar con Lázaro, porque la verdad que hay que bajar impuestos, hay que achicar el gasto, el déficit fiscal, pero también que el Estado no sirva para comprar geles estimulantes para una masculinidad plena, como está haciendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, o otro que se llama, para repartir también geles estimulantes del sexo, que se llama Haceme Tuyo, o cosas por el estilo. Pero sí el Estado tiene que estar presente en todo lo que hace a la salud, la educación, la seguridad, la defensa, la justicia. Todo esto lo sabemos de punta a taco todos nosotros. Y ahí tiene que destinar y no pagarle a los médicos sueldos miserables. Entonces me parece que la cosa tiene que ir por ahí y que haya yo no digo lo que pasó, el desastre, cómo se manejó la pandemia los años anteriores por el COVID-19, pero tampoco que haya un Estado que hoy es sacando el de la ciudad, que Fernán Quirós habló, sacando el de la ciudad, el nacional no le conocemos a la voz al ministro de Salud. Y yo digo, hay un brote de dengue que dicen que es el más importante desde el año 2008, creo, con una cantidad de muertos bastante importante, y el Estado no ha hablado. El Estado tiene que estar para eso. Si no, nadie está hablando del Estado elefantiásico. Es la famosa frase de Willy Brandt: todo mercado, cuanto más cercado sea posible, más mercado sea posible, cuanto más Estado sea necesario, ¿no? Bueno, Osvaldo, ¿qué opinión te merece? Acá podemos hablar perfectamente, sin tener temores a que nos ataquen trolls de uno u otro lado, ¿no? Porque están muy activos los trolls últimamente. ¿Cómo te parece que fue la última sesión de la Cámara del Senado de la Nación cuando se rechazó el DNU
y decimos todas las consideraciones que te parezcan al respecto. Bueno, te voy a decir que quizás te defraude un poco, porque yo no la seguí la sesión, así que no puedo decir mucho sobre los discursos. En cuanto al resultado, bueno, ya lo hablamos acá, apenas se dictó el DNU y mi posición es distinta en esto de la de ustedes. Para mí, no hace falta que lo vuelva a fundamentar, es manifiestamente inconstitucional, más allá de que su contenido es muy positivo en muchos aspectos. Yo creo que habría que, si yo fuera el legislador, yo rechazo el DNU y después inmediatamente presento un proyecto, por ejemplo, para en el mismo sentido de la ley de alquileres y de otras iniciativas que me parecen que son muy buenas. Pero esa es mi opinión personal, así que yo no puedo decir mucho más que eso, ni me parece que haga falta ahora volver a agregar consideraciones sobre ese tema. No, porque lo que estás diciendo vos es justamente lo mismo que sostuvo, por ejemplo, Carolina Lozada, pese a que votó a favor del DNU y que, bueno, señalaba de la necesidad que votó a favor, pero diciendo que lo hacía por el tema de que había que darle a un gobierno nuevo las herramientas para que pudiera gobernar, pero que ella entendía que era preferible que retiraran el DNU para no generar rispideces y presentaran, como hizo ella, una ley espejo o leyes espejo. Yo creo que habría mayoría, por lo menos para ciertos aspectos fundamentales, en el Congreso de aprobar esas leyes. Porque por lo que he escuchado y he leído, por ejemplo, todos los partidos que integraban la coalición Juntos por el Cambio, con más énfasis o con menos énfasis, están de acuerdo en lo sustancial. Lo que discrepan es en la vía elegida, ¿no? A unos les parece que se justificaba que estaban verificadas las situaciones excepcionales que prevé el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, y otros entienden que no. Así que simplemente es esa la cuestión, que es una cuestión formal, pero para mí las formas en el Estado de Derecho son sustanciales, así que para mí formal no significa menor. Estamos totalmente de acuerdo, Osvaldo, y yo agregaría algo más. En algunos casos se llegó a decir, discursos que para mí está errado, que solamente el Poder Judicial podría decretar la inconstitucionalidad de una norma. Si es toda una comisión, la comisión lo puede rechazar por el aspecto formal o por el aspecto de fondo. El aspecto formal... En realidad, Jorge, sí, perdón, en realidad lo que hace el Congreso no es declarar una inconstitucionalidad, simplemente lo rechaza. Digamos, cuando se elabora la reforma del 94 y se incluye el 99 inciso tercero, primero se establece en el primer párrafo que como regla general son nulos de nulidad absoluta, dice las disposiciones legislativas del Poder Ejecutivo. Y después establece, en algunos casos, salvo las 4 materias prohibidas, excepcionales que pueden justificar el dictado, pero con inmediato control del Congreso. No termina de pulir bien cómo es el efecto que va a tener esa intervención del Congreso, y eso entonces lo deja a una ley especial. Esa ley se sancionó varios años después, en la época en que era presidente Néstor Kirchner y por instancia de su esposa, entonces senadora, es la ley 26.122, y es la propia ley la que dice que el Congreso puede rechazar o aprobar. Y el fundamento, que yo lo critiqué en algunos artículos, ya desde el mismo día, pocos días después de que se sancionó esta ley, es que solo puede analizar la validez, es decir, no la oportunidad, mérito, conveniencia, etcétera. Yo creo que el Congreso, como es el dueño de la pelota, puede analizar todo, pero la ley dice que solo puede analizar la validez. Es decir, que si al tratar un DNU, como el otro día en el Senado, simplemente se habla de la validez, de si están verificadas esas circunstancias excepcionales o no, el Congreso está cumpliendo la labor que le marca la Constitución y la Ley 26.122. Lo otro ya se refiere al contenido, pero no hacía falta entrar en el contenido porque lo que había que analizar era si se daban o no esas circunstancias excepcionales. No sé si fui un poco larguero, pero traté de aclarar. No, fue muy bueno, no fue larguero, por cierto, menos que eso no podías, para dar un enfoque claro y entendible para la gente, menos de eso no podía decir. No sé,
el Lautaro, si vos querés agregarle algo, es preguntarle, si no, pasamos al otro tema de si actuó o no correctamente Victoria Villarroel en convocar, siendo oficialismo, a la sesión del Senado donde se trató este tema. No, estoy de acuerdo con Osvaldo, el análisis que hizo también ya lo habíamos hecho tiempo atrás y es tal cual lo dice, ¿no? Así que más allá de, como dice él, también es una opinión personal, si es o no inconstitucional o no, pero bueno, el Congreso está también para manifestarse en ese sentido, no cabe ninguna duda. Así que si querés tratamos el otro tema que también es un poquito que lo tenemos en, digamos, candente, en el candelero. ¿No? Sí. El otro, en cuanto a lo que pregunta Jorge, yo no tengo ninguna duda de que la vicepresidenta actuó correctamente. Ella debía hacer eso porque fue una sesión pedida por el número de senadores establecido en el reglamento, y frente a eso ella debía convocarla. No es una facultad discrecional de la vicepresidenta y presidente del Senado convocar o no a su gusto sesiones del Senado. En todo caso, podría haberlo demorado unas horas, unos días, pero fatalmente tenía que hacerlo. Y además, está bien, porque, insisto, la Constitución quiere que estos decretos sean controlados inmediatamente por el Congreso. Lo peor que puede pasar es que pasen muchos años, imagínense, no se ha dado hasta ahora, no se ha dado, pero podría pasar. Pasan muchos años y resulta que el Congreso rechaza un decreto de estos. Y se anudaron montones de relaciones contractuales, por ejemplo, el amparo de ese decreto. Claro, la propia ley prevé que el efecto es derogatorio, es decir, de acá para adelante, no tiene un efecto de nulidad. Pero igual, no es lo mejor, ¿no? Rápidamente debe dilucidarse si ese decreto va a continuar siendo válido y vigente o no. Por eso, además de lo reglamentario, me parece que es lo correcto lo que ella hizo, y si actuara, imaginemos, va a haber siempre, yo digo, este es el test que tenemos que hacernos nosotros, los que hemos criticado desde el día cero al kirchnerismo y muy duramente. El test que tenemos que plantearnos es, ¿qué estaríamos diciendo si esto lo hiciera el kirchnerismo? En muchas cuestiones. ¿Y qué estaríamos diciendo si un vicepresidente kirchnerista se negara a convocar a una sesión que ha sido pedida de acuerdo al número de senadores que establece el reglamento? Bueno, parece claro lo que estaríamos diciendo. Claro. Un escándalo, o sea, por eso te digo, a mí a veces, hoy que hablé con vos antes por privado, te digo, a mí a veces me cuesta tanto entender esto, porque a veces pienso, ¿no estaremos haciendo un populismo de derecha? Porque hay cosas que te resultan incomprensibles, más allá de algunas designaciones, más allá de estar buscando siempre a alguien para confrontar, cuando las ideas no son malas. Lo que pasa es que se quiere implementar como el todo o nada, y el todo o nada puede ser bueno para una campaña electoral, pero el todo o nada no sirve para esto, para gobernar, porque yo creo que hay que tratar de convencer. Lo que pasa es que a veces al gobierno le parece que convencer significa claudicar, pactar significa, cuando uno acordar algo para el gobierno, parecería que es una capitulación. Es una forma de debilidad, una muestra de debilidad, lo toman como... Claro, una muestra de debilidad, y no es así, es una muestra, para mí es al revés, es una muestra de fortaleza. Vos me estás poniendo un escollo, bueno, porque me pones un escollo, si me lo estás haciendo de jodido, como lo hace, hablando mal y pronto, como lo hacía el kirchnerismo, te entiendo. Pero si vos venís y me hablás y me decís, mira, el DNU, a ver qué tiene, la ley de alquileres anda perfecto, la oferta subió un 20%, claro, los alquileres se ubican por debajo el incremento de la inflación. Bueno, vos, ahora, si vos me decís, no, porque hay que congelarlo, porque la pobre gente, venís con el razonamiento de un piquetero o de un kirchnerista, no, entonces vamos a la cancha, vamos a votar, vamos a ver quién tiene razón. Pero si vos venís con cosas lógicas, si la reforma laboral, lo decía Cristina hace unos años atrás, hay que actualizar la forma, ya no es más el trabajo manual repetitivo, hay trabajo a distancia. Entonces vos decís todas esas cosas. Ahora, si vos lo querés hacer todo a los panzazos, llevarme a las trompadas, bueno, flaco, no, así no es la historia, porque a mí me votaron igual que a vos. ¿Me entendés? Entonces yo no sé vos cómo
perdón, ni hay que pensar que quienes se oponen parcialmente a alguna de estas medidas lo hacen necesariamente porque tienen malas intenciones, porque defienden privilegios. En la democracia hay ideas distintas y en definitiva nadie puede alcanzar el máximo de sus pretensiones. Hay que tratar de coordinarlas con otros y hay que ir tratando de alcanzar las mayorías y así se avanza. La democracia en esto necesariamente es gradualista. Claro, todos queremos un avance muy rápido porque la Argentina tiene una decadencia tremenda desde décadas. Pero bueno, para que sea más sólido, para que sea más duradero, tenemos que hacerlo respetando las instituciones. Y a veces eso puede implicar alguna demora, pero bueno, hay que pagar ese precio. Incluso más, yo te digo, cuando a mí me dicen, no, porque el Congreso no se reúne, porque el Congreso no se reúne, porque tampoco los combinan a los diputados para que concurran a sesiones, porque se acuerdan, vos agarrás, fijás una sesión con un temario determinado y decís, bueno, yo me acuerdo que una vez lo hice cuando era diputado de la ciudad, bueno, muchachos, no estamos de acuerdo, no vamos a bajar al recinto. Y bueno, con la firma de algunos, aunque sea sido una sesión de minoría, pero ahí sí, para mostrar que hay actividad, iba a ser como enseguida los tipos van a empezar a trabajar, porque aparte, me parece que cuando vos decís, bueno, vamos a discutirlo, porque acá parecería que todo es o blanco o negro, River o Boca. Entonces, viste, la verdad que ahora que tenemos el Congreso, ahora se la habían agarrado con la vicepresidenta. El Congreso estuvo cerrado durante 4 años. Lo abrían cuando querían. Senadores de aquella época, Naidenov, Lozada, qué sé yo, muchos me contaban que Pinedo, que llegaban a la banca y la banca estaba vacía, no había un solo papel. El orden del día, se van a enterar cuando empiece la sesión. Cuando les convenía a ellos, si no la cerraban la sesión. Entonces, me parece que lo que pasa es que acá nosotros creo que hay un gen muy jodido que tenemos los argentinos, que es que no nos gustan los hábitos rutinarios, no nos gusta la democracia es gris. Claro. La democracia el gris no tiene es épica, claro. Es así, la verdad que es así. En eso vos tenemos mucho que aprender, y vos lo conocés bien, Jorge, esa experiencia de los uruguayos, ¿no? Claro, los tipos comparan, no, mirá, una comparación nefasta. Llamar por la consulta del artículo 41, del plebiscito del artículo 41, y lo comparaban algunos periodistas, que no voy a hacer nombres, pero que la verdad que se tenían que informar un poco más. Lo comparaban con la ley de urgente consideración del Uruguay. Y no tiene absolutamente nada que ver. Esa ley se había aprobado y un grupo de personas del padrón pidieron que se sometiera a plebiscito para rechazarla, la norma que ya había sido aprobada. Y bueno, ganó por muy escaso margen el sí. Pero si hubiera perdido el sí, esa ley perdía de validez. ¿Me entendés? Pero no tiene nada que ver con esto. Esto es una consulta popular que si la pide el Ejecutivo, encima no es vinculante. ¿Cómo ves vos el panorama hacia el futuro con estas designaciones, estas proposiciones de jueces que ha habido para la Corte? Bueno, justo lo hemos conversado hace un rato por teléfono. Mirá, vos como sabés, de esos dos, yo conozco bastante a uno de ellos, que es García Mansilla. Y realmente me parece una muy buena proposición, porque es un constitucionalista muy destacado, un gran jurista, él es un abogado además, que ha ejercido la profesión en un estudio de los más grandes, y luego de forma personal, es muy erudito, es una persona, creo que de los que más conoce del derecho constitucional, tanto argentino como norteamericano, que conoce muy bien, y es una persona que me parece una persona de bien, que, digamos, no tengo más que aunque yo pueda diferir en alguna de sus ideas, no tengo más que adjetivos ponderatorios de él. Así que me parece muy bueno. Respecto del otro, bueno, yo del hijo no lo conozco, más que lo que sale en las notas periodísticas. Sí puedo decir que parece ir a representar
ese mundo de Comodoro Pi, que digamos que no tiene la mejor fama. Otra cosa no puedo decir. Sí, además creo que va a ser muy difícil que un oficialismo pueda imponer los dos nombres, ¿no? Claro. Porque me parece, bueno, existen los 2 tercios. Los tercios de los presentes, sí. Eso desde la reforma del 94. Sí. 2 tercios de los presentes, con lo Además, cual va a ser muy lo que va a haber, y creo que ya empezó ahí un poco por Twitter, es una oposición de muchos sectores en este sentido, que no se ha propuesto a ninguna mujer. Si bien es cierto que la Constitución no establece un cupo, como pasa en la Constitución de la ciudad o en otros ámbitos, todos pensaban que era necesario que hubiera por lo menos una y tal vez 2 de los 5 miembros de la Corte que fuera mujer. Ya ves, insisto, no es un requisito constitucional ni legal, pero a mucha gente le va a generar un nuevo motivo de oposición, ¿no? Y sobre todo porque la que se va es una mujer, ¿no? Sí. Y la verdad que cuando... No, ya se había ido. Claro, ella Hayton, ya se retiró, yo no sé, yo no me acuerdo cuánto, pero 2 o 3 años, sí, me parece. 2 o 3 años fácil. Sí. Y pensemos que en los últimos tiempos siempre se trató de mantener, Pierson Carmen Argibay, siempre se trató de mantener una mujer, ¿no? Les pido mil disculpas, pero además, la producción me pide un corte. Un corte y volvemos. La producción manda. Es muy interesante el tema, ¿no? Sí, pero después quiero metete vos en la conversación, Lautaro. No, bueno, de Mendoza también tengo muy buenas referencias. Sé que trabajó también en la actividad privada en un estudio muy grande, de los más grandes de la Argentina. De hecho, trabajó en colaboración con uno de nuestros, de algunos de los invitados nuestros, con Alejandro Donofrio. Trabajó con él 5 años. Así que tengo las mejores referencias, como decía Osvaldo. Y bueno, y vamos al corte, entonces. Vamos al corte, podemos seguir y terminamos con este tema que me parece muy interesante, sobre todo por lo que viene con la Corte, ¿no? Que tiro algo al aire, no sea cosa que después para negociar, como los 2 tercios no están, y los 2 son propuestos por el Ejecutivo, no sea cosa que aparezca después algún genio por ahí que diga, bueno, entonces ampliemos la Corte a 7, y todo lo que criticamos, pero lo hablamos después de la pausa. Vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. Vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales.
¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, aquí nuevamente entre ustedes y nosotros, después del corte, y bueno, estamos con el doctor Osvaldo San Martino. Hola, sí, Sí. Jorge. Me parece que tuvo que salir un segundito del perfecto. aire, Bueno, así que nos hemos quedado vos y yo, Osvaldito. perfecto. No, estábamos hablando del tema de estas designaciones de la Corte, en la Corte, claro. Recordemos que la Constitución no establece el número de miembros de la Corte, ¿no? Eso lo establece la ley y ha tenido distintos números a lo largo de la historia, pero generalmente han sido 5. Menem amplió el número de miembros de la Corte de 5 a 9, con propósito de lograr una mayoría adicta. Parecida a la americana, ¿no? La composición Claro, de que la es Corte lo americana. que es lo que había intentado hacer Roosevelt en 1938, pero no lo logró, porque esa Corte había declarado muchas inconstitucionalidades de leyes del New Deal, de la política que llevaba adelante Roosevelt. Y entonces cuando él gana las elecciones, veía que la Corte era un obstáculo para su política. Recordemos que estaba inmerso Estados Unidos en una gran depresión, en una situación muy difícil. E idearon esto, no tenía los números para el juicio político, pero tampoco tuvo los números para esta ampliación de la Corte, que era una forma de lograr una Corte adicta por vía indirecta. Después, la Corte llegó a tener 7 miembros y finalmente, por una ley de hace algunos años, se determinó que fueran nuevamente 5. Ahora, actualmente son 4 porque la doctora Hayton de Nolasco se retiró, ya había cumplido largamente la edad de 75 años que prevé la Constitución para el retiro, y entonces hay una vacante que existió, yo creo que casi toda la presidencia, porque yo no recuerdo exactamente en qué año renunció la doctora Hayton, pero casi toda la presidencia de Alberto Fernández me parece que existió esa vacante. No toda, perdón, porque al inicio ella votó en algunos casos, me acuerdo, pero digamos que hará unos 3 años, 2 o 3 años. Pero él, claro, no tenía, no podía conformar una mayoría en el Senado para prestar el acuerdo a alguna nominación que él hiciera, así que siguió teniendo como hasta ahora 4 miembros. La pregunta es... Ahí lo tenemos a Jorge nuevamente. Perdón. No, por favor. Adelante. No, estaba diciendo, Sí, la pregunta es si ahora se conformará esa mayoría en el Senado. La primera pregunta que quizás deberíamos hacernos es, ¿estas designaciones han sido posteriores a alguna forma de negociación ya emprendida o no? No lo sé. Pero digamos que será una mayoría más bien trabajosa de conseguir. Seguramente, no sé cómo lo ves, Totalmente, seguramente. Cuando fue lo de Mauricio, lo de Macri, fue muy claro lo que ocurrió. Había alguien que respondía al sector peronista, como en el caso de Rosati, y otro alguien que sin responder al sector tenía antecedentes radicales, como en el caso de Rosenkrantz. O sea que ahí hubo un equilibrio, digamos, propuso a 2 Macri que encima ninguno en el PRO. O sea que encima del origen me refiero, no porque tenga afiliación partidaria hoy. Sí. En el caso de Rosati era mucho más marcado que el caso de Rosenkrantz, que si bien había trabajado en la Convención Constituyente de Buenos Aires, tenía antecedentes familiares, no era tan marcado como Rossi. Y fue asesor también, y fue asesor también en la Convención Nacional, en la Convención del 94 Nacional. Pero, como decís vos, él, su actuación fue como académico y como abogado, y más allá de esa simpatía, más que nada juvenil por el radicalismo, no había tenido cargos políticos. Muy distinto el caso de Rosati y de Maqueda, que los dos, además de sus conocimientos jurídicos, han sido políticos. Rosati llegó a ser ministro de Justicia, Maqueda fue
fue ministro en Córdoba, Fue presidente de la Cámara de Diputados. Fue diputado, fue presidente, exactamente. Así que los dos tienen... En el caso de los dos que nombró Macri, digamos que que eran, aparte de todo, en el caso de Rosenkrantz, lo que hemos dicho, jurista impecable, y en el caso de Rosati también, pero ninguno de los dos, pero los dos respondían a dos vertientes, digamos así, por decir, de políticas, pero acá todo lo presenta el sector libertario, que yo no sé de qué lado, de qué filiación puede tener Lijo o qué filiación puede tener García Mansilla. Mira, o sea, García Mansilla, que es a quien yo conozco, no tiene, que yo sepa, una afiliación partidaria, si bien te lo describiría como un liberal, o liberal conservador, o liberal de centro derecha, que adhiere a las no políticas, libertario, digamos, no libertario. No libertario, que yo sepa, adhiere a las políticas pro mercado, digamos, a todo lo que tiene que ver con el favorecer la iniciativa privada, a menos peso del Estado. Bueno, en ese sentido muy amplio del liberalismo. Es además un teórico que tiene una formación en la interpretación constitucional muy estricta. Él está inspirado en lo que en Estados Unidos llaman el originalismo, y particularmente en algunos jueces de la Corte como Scalia, que tratan de que los jueces, al interpretar la Constitución, se atengan al texto y a la intención original de los constituyentes y no la deformen con sus propias valoraciones personales o con el intento de lo que llamamos interpretación dinámica en la Argentina, o llaman ellos en los Estados Unidos interpretación viviente, que tiene que ver con ir adecuando eso a las distintas valoraciones de cada época. En eso él es muy estricto, y si llega a ser designado juez, vamos a tener ahí un caso, bueno, en alguna medida similar a Rosenkrantz, en jueces que muy apegados, muy estrictos al derecho, tratando de no contrabandear sus preferencias ideológicas o valorativas en sus sentencias, lo que a mí, por lo menos, me parece muy bien. Diríamos que son dos exégetas clásicos. Claro, porque, digamos, esto da mucho para hablar, pero hay un gran debate, sobre todo en los Estados Unidos, y esto viene desde mediados del siglo XX, cuando una corte muy liberal, muy liberal en el sentido norteamericano, muy activista, que fue la corte Warren, amplió mucho los derechos civiles, en fallos como Brown contra la segregación en las escuelas y muchos otros, en fallos cuyo resultado yo comparto, pero lo hizo muchas veces, digamos, adoptando una postura que podríamos llamar legisladora, o sea, porque la Constitución no decía eso, o sea, ellos hacían una lectura de la Constitución que a veces prescindía del texto o de la intención de los constituyentes. Entonces, frente a esa corte tan activista, surgieron estas, digamos, puedo decir, hay muchas, pero básicamente estas dos escuelas, el originalismo por un lado, y el otro lo llaman la Constitución viviente. Bueno, García Mansilla se inscribe muy nítidamente en la primera de estas escuelas, así que si él llega, vamos a tener un caso de alguien que trata de interpretar muy estrictamente la Constitución. No conozco para nada, en este sentido, cuáles son las ideas del hijo, porque solo sé que es un juez federal de Comodoro Pi, pero no conozco que tenga alguna afiliación política o que tenga o que responda a alguna escuela jurídica en particular, eso no lo sé. Sí, tampoco se le conoce mucha actividad académica, pero volviendo al tema que me pareció muy interesante, cuando vos hablás de la Constitución viviente, ¿es un poco lo que pasó con el New Deal? Bueno, a ver, ahí justo lo mencionaba antes a propósito de lo que intentó Roosevelt, ¿no? con la Corte. Bueno, el New Deal lo que fue una serie fue un programa
que se instrumentó a través de una serie de leyes de una gran y muy desusada en los Estados Unidos para la época de intervención del Estado en la economía. Muchas de esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, no tanto por un aspecto sustancial en muchos casos, sino porque entendían que el Estado federal estaba abusando de su competencia, estaba metiéndose en cuestiones que correspondían a los estados locales. Vos sabés que el federalismo en los Estados Unidos es mucho más fuerte que entre nosotros. Sí, entre nosotros está pintado, por decirlo de alguna manera. Está pintado en la Constitución nomás. Claro. Pero bueno, eso provocó, digamos, el malestar de Rubel, el intento de ampliar la Corte, que fracasó, pero después hay un juez de la Corte que dio un giro en su postura, y después otros, como eran una corte de jueces ya bastante ancianos, se fueron retirando, fueron muriendo, y Rubel, que digamos, fue reelecto 4 veces seguidas, fue un caso inédito en la historia norteamericana, aunque su última presidencia duró pocos meses porque después murió, tuvo la oportunidad entonces de rearmar totalmente la Corte. Y fue una Corte integrada casi enteramente por jueces demócratas, y además que venía con esa postura contraria a la de los jueces estos que habían declarado esas inconstitucionales. Y particularmente, desde que asume un juez, que era un republicano, que había sido gobernador de California, Warren, y dicta fallos, como este que yo mencionaba, Brown, de 1954, que declara la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas, y después muchos otros, en temas que hoy nos parece increíble que antes existieran en los Estados Unidos, una restricción de los derechos civiles extraordinaria en muchos campos, pero lo hicieron forzando el texto de la Constitución, es decir, aplicando sus propias valoraciones y diciendo que esas valoraciones eran las valoraciones de la época. Por ejemplo, en Brown hay una frase famosa que en un momento ellos aplican la enmienda 14, ¿no?, que fue sancionada después de la Guerra Civil. Es una de las 3 que fueron sancionadas después de la Guerra Civil. Es de 1868. Y la Corte, al decir, bueno, trata de interpretar qué quisieron decir en 1868 y si quisieron prohibir o no la segregación racial. Y hace una investigación histórica, manda a hacer, y en realidad no arroja lo que esperaba, más bien arroja lo contrario, porque el propio Congreso, que había sancionado esta enmienda constitucional, había establecido como legislador local en el distrito de Washington leyes que establecían la educación segregada para blancos y negros. Pero la Corte, entonces, como no quiere escuchar eso, dice, bueno, las investigaciones que hemos hecho no son concluyentes, pero de todas formas el reloj no puede volver a 1868. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aplicarlo de acuerdo a las valoraciones actuales. Y eso es, en general, muy bueno cuando esas valoraciones coinciden con las nuestras, pero después nos quejamos cuando esas valoraciones son otras. Entonces yo creo que la función de los jueces no es entrar en ese tipo de valoraciones, sino aplicar la Constitución tal cual es, por supuesto, con cierta latitud. No se puede pretender que los constituyentes del 53 o previeron todo, la sociedad cambia, pero deben hacer ese cambio con mucha prudencia, no contrabandeando sus propios juicios morales sobre esas cuestiones. Bueno, estoy un poco chamullero. No, pero está muy bueno. No sé quién había dicho, si la realidad no coincide con lo que pienso, peor para la realidad, ¿no? Claro, y en la Argentina, lamentablemente, y termino con esto, en nuestra facultad de Derecho, en las últimas décadas, se pone mucho el hincapié en lo bueno de la interpretación dinámica. Y yo no estoy seguro de que sea muy bueno llevada al extremo. En alguna medida toda interpretación siempre es algo dinámica. Pero en esto, Manuel... Sí, pero Sí, te escucho. No, digo, en esto, Manuel, sin duda va a ser un ejemplo pocas veces visto, tal vez si llega a obtener el acuerdo del Senado, de un juez extraordinariamente estricto, aunque uno después pueda discrepar en cuanto a su lectura de lo que los constituyentes quisieron decir. Pero estoy seguro de que él va a atenerse a eso y no va a pretender imponer otro tipo de valoraciones.
Una interpretación dinámica es, como decís, necesario, porque yo creo que Tocqueville creo que era el que decía que el juez debe estar compenetrado en el espíritu de su tiempo, pero de ahí a que la interpretación sea audaz, como algunos amigos, si querés hacemos nombres, de doble apellido, por ejemplo, Ya sé. y otro de apellido italiano, Bueno, se van demasiado audaces. ¿sabés ¿no? lo que pasa? Ese que vos mencionás y otros, o que vos aludís porque no dijiste el nombre, pero que yo... Gil Domínguez. Gil Domínguez. Y otro, no, pero lo digo, podemos decir, porque no es hablar mal de ellos, sino No es peyorativo. expresar cuál es su postura en materia de interpretación jurídica y constitucional. Él abreva en lo que se llama el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo sostiene que existen, más allá del texto de la Constitución, y por encima, diría, del texto de la Constitución, ciertos principios, y que si el texto de la Constitución dice una cosa, pero el principio dice otra, entonces hay que aplicar el principio. Estoy explicándolo de manera muy básica, ¿no? Claro, eso es muy bueno cuando ese principio es el que nos gusta a nosotros, pero le da a los jueces un poder extraordinario, ya lo transforma en legisladores y en constituyentes. Entonces, es un poder que en realidad, digamos, por supuesto que el derecho tiene que ir cambiando, tiene que ir adecuándose a los tiempos, pero ¿quién debe hacerlo? Primordialmente lo debe hacer el Congreso, y si es la Constitución, debe hacerse a través de convenciones constituyentes, porque tanto el Congreso como las convenciones constituyentes tienen legitimidad democrática, son representantes del pueblo elegidos para eso, para modificar el derecho. La tarea de los jueces, aunque esto parezca antipático decirlo así, es más bien conservar, es una tarea conservadora del derecho. Conservadora no en el sentido ideológico, porque si el derecho es de izquierda, al juez le corresponde conservar un derecho de izquierda. Seguro. Ahí el Lautaro, porque no... Perdón, lo hablo tanto que no dejo hablar a los demás. No, por favor. No, y yo me Pero engancho. vos sos un experto en derecho constitucional, así que te estamos escuchando atentamente. Bueno, no, pero decía, pregunta algo también. Bueno, a ver, todo esto comenzaba, ¿no es cierto?, con qué jueces están propuestos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, que no tiene que ver con una pregunta, sino qué pasará, ¿no? ¿Qué réplica tendrá en la Cámara de Diputados y de Senadores? No creo que también esa es una pregunta bastante importante, porque la propuesta es muy linda. Hay que ver cómo logramos que los poderes políticos se pongan de acuerdo y se logre un consenso, y que realmente, si estas personas son sobresalientes, como parece, puedan acceder a donde corresponde, ¿no? Hay que ver los consensos. Sí, yo por eso insisto, yo conozco a Manuel García Mansilla, y lo he tratado mucho, y he leído sus trabajos, sus libros. Él es, como ustedes sabrán, no solo muy amigo, sino diría un socio intelectual de otro conocido constitucionalista, que es Ricardo Ramírez Calvo. Ellos han escrito un par de libros juntos, sobre todo sobre la influencia, que tiene que ver con la influencia de los Estados Unidos en el constitucionalismo argentino, trabajos de gran erudición, de mucho estudio. Ahora, insisto, respecto de aquel dijo, yo no puedo decir nada, salvo lo que leo en los artículos periodísticos. El que lo menciona muchas veces, y no de la manera más simpática, es el periodista Carlos Pañi. Pero así que habrá que estar atento a lo que él diga. Pero habla por sus sentencias hasta ahora, ¿no? Sí, a veces estos jueces como Donopí hablan por sus sentencias y por las sentencias que no dictan también muchas veces. Así es. Por las omisiones. Lo que pasa es que más que ver las cualidades que generalmente no se toman en cuenta, se tomaron en cuenta sí cuando fue el tema de Rosenkrantz y Rosati durante el gobierno de Macri, pero más que eso está el poroteo. Y el poroteo indica que me parece que tendría que haber un equilibrio, porque hay que reconocer el equilibrio que tiene 7 senadores, no pueden imponerse sobre 65. Porque, ¿me entendés? Porque por más que en un caso pueda suceder, sé que a lo mejor García Mansilla puede tener, por una razón
obtusa del kirchnerismo. El kirchnerismo, todo aquello que no está teñido de peronismo, que ha expresado alguna opinión contraria al peronismo, ya cancela cualquier comentario, cualquier opinión que pueda emitir, por más que en sus libros no transmita García Mansilla. Yo las cosas que he leído de García Mansilla no veo que sea, es alguien que está estudiando, un estudioso del derecho constitucional, pero precisamente lo que vos decís, fincado en los estudios que han hecho con Ricardo Ramírez Calvo, en ese análisis comparativo o la influencia que tuvo la Constitución, que es innegable, americana, sobre la nuestra. Pero vos sabés cómo es el kirchnerismo, lo ve todo, no, porque en el año 2001 habló en contra, o 2003 habló en contra de Néstor Kirchner, o por el tema del procurador Sosa, o por lo que sea. Bueno, entonces, parece muy atinado, ¿no? Que sea un constitucionalista la persona que se ha propuesta en estos tiempos. Y vos sabés que un antepasado de él, de apellido García, fue comisionado, creo que por Mitre, para ir a los Estados Unidos y estudiar lo que se llama la Judiciary Act, la Ley de Organización de la Justicia Federal, que es de 1787, y de ese estudio sirvió de base para nuestras primeras leyes de organización de la Justicia Federal, que son la 27 y la 48. Tenemos que ir cerrando, tenemos 2 minutos para que cierre la editorial. Un minuto me dicen acá. Tiene una larga prosapia y una larga historia en la materia, Manuel. Conocía la historia porque me la contó el propio García Mansilla. En un evento en la universidad en la San Andrés. Bueno, la verdad que fue un lindo cambio de opiniones, un lindo encuentro que tuvimos hoy a la tarde. Para la gente que nos estuvo escuchando, a lo mejor se esperaban algo rimbombante vinculado con Milei, con la reorganización del radicalismo, del PRO o del Lustó, habrá sido un plomo, pero si prestan atención tiene mucha injerencia lo que hemos discutido en la vida cotidiana nuestra, pues estamos hablando nada más y nada menos que de la Corte, que como decimos con un latinazgo que siempre es machacón repetirlo, es la ratio legis de toda la estructura judicial de un país. Así que cerramos, mi querido amigo Lautaro, y gracias, Osvaldo, por esta participación tan activa. Gracias, Lautaro, saludos. Gracias, Osvaldo. Bueno, Jorge, te agradezco. Quedó, como decís vos, un poco en el tintero el tema de la elección de las autoridades del PRO, ¿no? Que por suerte se resolvió con consenso también. Así que bueno, les mando a todos un saludo grande a nuestro auditorio. Y será para el próximo miércoles. ¿Qué te parece, Jorge? Perfecto. Y gracias por aguantar los trapos, como se dice en la cancha, ahí en el estudio, ¿no? Así gracias, es. Lautaro. No, por nada. Y felicitaciones porque, si Dios quiere, vas a entrar a la Asamblea Delegada del Colegio de Abogados. Bueno. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao.